Ok. A ver. Bueno. Ok. Son usualmente como clases prácticas. Vamos a empezar. Ahora se le escucha un poco entrecortado. Ok, muchas gracias. Voy a cambiar de micro entonces, ¿ya? Un ratito. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, doctora, ahora sí ya se le escucha mejor. Ya, entonces vamos a ver más o menos lo que están desarrollando un poquito en sus clases prácticas. El tema que tenemos ahora es cómo inferir síndromes clínicos respecto al diagnóstico anatómico, fisiopatológico, etiológico o nosográfico. Cuando ustedes elaboran sus historias clínicas, estas se van a dividir en dos partes. En la anamnesis, que va a recoger básicamente los síntomas o descripción de algunos signos, y el examen físico, que va a verificar lo que presenta el paciente al realizarle esta exploración. Y ambos, tanto síntomas como signos, se van a incluir en lo que son los síndromes. Entonces, cuando ustedes planteen un diagnóstico sindrómico, tienen que saber que en la semiología como tal no hay un solo síndrome, hay muchos síndromes, pero ustedes tienen que ser capaces de detectar aquel que pueda contener la mayor cantidad de síntomas y signos de este paciente. Por ejemplo, pueden tener un paciente que tenga un síndrome de hipertensión arterial y a la vez tenga un síndrome anémico y a la vez sea portador de un síndrome de insuficiencia renal crónica. Si tanto la anemia como la hipertensión arterial pueden entrar en insuficiencia renal crónica, este sería su síndrome más importante, ya que los puede englobar a los previamente mencionados. Los síndromes siempre deben de plantearse por orden, de mayor a menor importancia. Y dentro de los principales síndromes, ustedes ya han rotado por varios de los sistemas. A nivel del sistema, vamos a mencionar algunos. A nivel del sistema respiratorio tenemos los síndromes bronquiales, parenquimales, los síndromes de insuficiencia respiratoria, los síndromes pleurales. A nivel cardiovascular, los síndromes de insuficiencia cardíaca, coronaria, insuficiencia arterial, venosa, entre otros. Con nosotros están desarrollando algunos síndromes a nivel osteomioarticular, como son el síndrome doloroso articular o el síndrome de inflamación articular. También van a haber síndromes estos dos, tanto de dolor articular como de inflamación articular, se refiere a la afección de las articulaciones periféricas, pero sin embargo pueden haber también síndromes que afecten la región axial, como por ejemplo aquellos que producen un síndrome de cervicalgia, dorsalgia o sacrolumbalgia. También tenemos síndromes a nivel urogenital, como el síndrome urinario infeccioso, el síndrome nefrótico o nefrítico, el síndrome de insuficiencia renal aguda o crónica, el síndrome urinario obstructivo o el síndrome de desequilibrio hidromineral. Así en todos los sistemas van a tener una serie de síndromes. Hay otros que también se van a desarrollar y que pueden estar presentes en varios de los sistemas, como son el síndrome febril, el síndrome edematoso y el síndrome de dolor. Estos los vamos a desarrollar a manera de seminarios. Entonces, la idea es que sus diagnósticos diferenciales se planteen como subsíndromes que tienen algo en común y también algo que los diferencia. Por ejemplo, un niño que tiene episodios repetidos de obstrucción bronquial por la noche y tiene antecedentes de atopia o de alergias, estaríamos hablando de un síndrome de obstrucción bronquial. Y dentro de sus diagnósticos podemos plantear el asma bronquial como que sería el que más se identificaría con este paciente, ya que son procesos repetidos, están relacionados con procesos alérgicos, se presentan de forma continua. Y lo podemos diferenciar de otros síndromes que también produzcan obstrucción bronquial, como por ejemplo una bronquitis aguda. ¿Y qué diferencia habría en este caso? Pues que estos cuadros son cuadros más agudos que se suelen presentar con fiebre, con toma del estado general, que generalmente se van a relacionar con procesos infecciosos, lo cual no ocurre en el asma bronquial. Dentro de los diagnósticos diferenciales de un síndrome obstructivo bronquial también podríamos tener una obstrucción por cuerpos extraños, y lo que lo diferenciaría es el antecedente de haber estado jugando con algún objeto extraño y que sea una manifestación abrupta o muy aguda, ¿verdad?
Entonces, si bien es cierto, todas estas tres patologías o diagnósticos diferenciales pueden producir un síndrome de obstrucción bronquial, también van a tener elementos de diferenciación, no solo en la parte semiológica, sino también en la parte epidemiológica, en los antecedentes, etcétera, que les permitan a ustedes fundamentar sus diagnósticos diferenciales. Entonces, si partimos de la construcción de historias clínicas con presencia de síntomas y signos, lo que estamos desarrollando es la semiología. Y esta semiología se debe dar con preguntas que van a ser dirigidas, pero también con un razonamiento de pensamiento crítico, donde ustedes se pregunten dónde está el problema, cuál es la función de ese dónde, cuál es la disfunción de ese dónde, qué mecanismos de lesión lo llevan a esa disfunción y cuál sería su expresión morfológica. Todo esto se va a responder con la etiología del proceso, y esta etiología se puede dividir en causas microbiológicas, y aquí tenemos las infecciosas, que pueden ser por bacterias, virus, protozoos o hongos, en causas físicas cuando se deben a cambios de la forma o de la estructura, en causas químicas, en causas producidas por fármacos, en causas psicosociales, inmunológicas cuando nos referimos a procesos autoinmunes o inclusive neoplásicas. Cuando hay este tipo de alteración por cualquiera de estas causas, se va a producir lo que es la patogenia o alteración de la función, que va a estar representada en una fisiopatología, pero muchas veces también se altera la forma, y esto se va a representar en la anatomía patológica, ya sea a nivel macro o microscópico. Entonces, el diagnóstico anatómico se va a referir a cuál es la localización anatómico-topográfica del proceso patológico. Deben de tener en cuenta de que algunos síntomas van a variar en los pacientes de acuerdo a la localización del proceso patológico. Por ejemplo, si tenemos un proceso obstructivo por una neoplasia a nivel del sigmoides, no es lo mismo que si estuviera a nivel del ciego, pese a que ambos son intestino grueso, ya que a nivel del sigmoides la clínica del paciente va a ser más obstructiva, van a ser pacientes que sufren más de estreñimiento crónico, mientras que si se presenta esta tumoración al nivel del colon, la clínica va a ser más anemizante. Esto, plantearles un diagnóstico anatómico topográfico, les va a permitir a ustedes asumir conductas anteriores o su plan de trabajo, no solamente a nivel clínico, sino también a nivel quirúrgico, y también establecer un pronóstico, ya sea corto, mediano o largo plazo, y también facilitar la rehabilitación del paciente. Dentro de los ejemplos que tenemos de tumores o alteraciones o lesiones con diferente localización, vamos a tener, por ejemplo, las lesiones neurológicas, los accidentes cerebrovasculares, la localización de tumores u obstrucciones a nivel de vías biliares o a nivel intestinal o a nivel de las vías urinarias, o la localización de las adenopatías a nivel de los linfomas. Cuando nos referimos al diagnóstico etiológico, como ya lo señalé, se va a determinar las causas de la enfermedad. Estas pueden ser físicas, microbiológicas, químicas, farmacológicas, endocrinas, inmunológicas o autoinmunes, tumorales o psicosociales. Cuando nos referimos al diagnóstico fisiopatológico, nos estamos refiriendo al mecanismo de lesión, y ese mecanismo de lesión se va a traducir en lo que es la patogenia, que es lo que lo produce. Y esto puede concluirse en dos alteraciones. Si es que se altera la función, hablamos de una fisiopatología, y si es que hablamos de una alteración morfológica, ya sea a nivel macro o microscópico, nos vamos a referir a la anatomía patológica del daño que tiene el paciente. Y finalmente, el diagnóstico nosológico no es otra cosa que el diagnóstico final o concluyente con el cual ustedes se quedan al plantear su historia clínica. Entonces, esta parte final o concluyente debe ser una enfermedad en la cual ustedes justifiquen lo que tiene el paciente, ya sea utilizando elementos clínicos, epidemiológicos, semiológicos o cualquiera que defienda lo que concluye. Bueno, vamos a empezar a hacer algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso clínico 1, vamos a tener un paciente de 82 años que no tiene ninguna alergia y que viene a ustedes por dolor lumbar. Con respecto a qué le preguntarían en la anamnesis, como ya sabemos, se recogen antecedentes, pero la parte más importante viene a ser la parte de la enfermedad actual. Si bien es cierto, se recogen datos como funciones biológicas,
la afiliación, la parte más importante es la enfermedad actual. Hablaremos de que el motivo de consulta ha sido el dolor lumbar o en términos médicos una lumbalgia, y con respecto a enfermedad actual tendremos que determinar todas las características como la aparición del dolor, la localización, la intensidad, la característica, si hay irradiación o no, con qué se alivia, con qué se agrava, con qué frecuencia tiene el dolor, cuánto dura y si hay síntomas asociados. En este caso, este paciente refirió que la aparición había sido insidiosa, la localización era a nivel lumbosacra, la intensidad era de 6/10, las características eran constrictivas, la irradiación era miembro inferior derecho, aliviaba el reposo, agravaba la marcha, la frecuencia era diaria y la duración era de 6 meses a 1 año y tenía como síntoma asociado claudicación a la marcha. Siempre deben de tener en cuenta algunos síntomas de alarma, sobre todo en pacientes que están con dolor lumbar, como por ejemplo la presencia de dolor nocturno. Este paciente tenía un dolor mecánico y más era la actividad. El uso de esteroides sistémicos que lo puede condicionar a osteoporosis y por ende a fracturas. La pérdida de peso que los puede hacer sospechar de procesos neoplásicos. La movilidad si está muy disminuida o no. El trastorno de esfínteres que se va a relacionar con problemas también neurológicos. Los antecedentes de neoplasias o de otro tipo de alteraciones como traumas violentos, drogadicción o virus o el VIH, la deformidad evidente o la pérdida progresiva de fuerza. En este paciente lo que sí teníamos era la irradiación a miembro inferior derecho que nos puede hacer sospechar de una radiculopatía. Ahora, cuando ustedes hagan el examen físico, aquí, ¿qué es lo que nos está faltando? Nosotros queremos complementarlo con su video de locomotor. Entonces, sería la forma en la que ustedes examinarían a este paciente que viene con dolor lumbar. Y como ya lo hemos visto, a nivel de columna, vamos a evaluar la inspección, vamos a evaluar al paciente de espaldas a nosotros y de perfil, vamos a palpar las apófisis espinosas y la zona paravertebral, vamos a realizar rangos de movimiento, tanto flexión, extensión, rotación, lateralización. Y a nivel de columna lumbar, recuerden que tenemos la maniobra o test de Schober, que es muy importante, y también deberíamos evaluar la fuerza muscular, tanto proximal como distal. Entonces, cuando mencionamos los síndromes, se trataría de un síndrome doloroso lumbar de características mecánicas. Cuando hablamos del diagnóstico anatómico topográfico, se señala que es la columna lumbar. Dentro del diagnóstico etiológico, la alteración es una alteración física. Dentro del diagnóstico nosológico podemos plantear una espondiloartrosis con o sin radiculopatía. Aparentemente con radiculopatía porque al examen físico se encontró pérdida de fuerza distal, a la anamnesis hubo irradiación del dolor y cuando se evaluó marcha tanto de puntas como de talones se observó una disminución de fuerza en la marcha de puntas con un Laselli y Bragar positivo. Y dentro de los diagnósticos diferenciales plantearemos aquellos que pueden producir un síndrome doloroso lumbar mecánico, como por ejemplo las hernias del núcleo pulposo, las fracturas vertebrales antiguas o las contracturas musculares. Hay que tener en cuenta la etiopatogenia del dolor lumbar, las alteraciones mecánicas o el dolor que se produce sobre todo al movimiento y el dolor que se produce, hay que diferenciarlo de aquel dolor que se produce en el reposo. En el caso del dolor que se produce al movimiento, sobre todo hablamos de alteraciones estructurales, ¿no? Que pueden estar a nivel del disco, a nivel de facetas, a nivel de estenosis de canal, pueden ser espondilolistesis o espondilolisis, o pueden ser procesos de escoliosis o de caudequina, o también procesos de sobrecarga funcional y postural. En cambio, cuando son procesos inflamatorios, lo primero que debemos descartar son los procesos de espondiloartropatías. Debemos de descartar procesos infecciosos, procesos tumorales, otras causas como hematológicas, endocrinas o metabólicas. Cuando ustedes ya puedan plantear todos estos diagnósticos nosológicos y diferenciales y su síndrome, van a poder realizar mejor sus pruebas complementarias, como por ejemplo las pruebas de imagen que se deben de pedir dentro del plan del trabajo. Y aquí estaría una radiografía lumbosacra. Recuerden que las radiografías se tienen que tomar en 2 vistas, antero-posterior y lateral. Tomografías podría ser en lugares de que tengan mayor tecnología e incluso resonancias magnéticas. Dentro de los procedimientos que se pueden pedir para evaluar la conducción neurológica estaría la electromiografía y velocidad de miembros inferiores y el tratamiento estaría orientado
a dar antiinflamatorios o antineurálgicos por la irradiación del dolor. Entonces, esa es la idea de que construyan su resumen sindrómico, su diagnóstico nosológico y también su diagnóstico diferencial. Ahora vamos a ver otro segundo caso. Esta es una mujer de 35 años que tiene dolor y rigidez creciente en sus dedos y muñecas desde hace aproximadamente 3 meses. Antes de su último embarazo, que refiere ha sido hace 3 años, ha experimentado estos síntomas, pero desaparecieron en el tiempo. Tras el nacimiento de su último hijo, la paciente refiere una mayor intensidad de los síntomas, encontrándose progresivamente más torpe para llevar a cabo tareas cotidianas y aficiones habituales como jugar con su videoconsola. Esto es juego de video, ¿no? Los síntomas eran peores por la mañana y la paciente no presentaba problemas en el resto de sus articulaciones. Todo se limitaba a dedos y muñecas. Con respecto a los antecedentes, se le preguntó, en historia familiar se reveló que su madre había tenido artritis reumatoide como antecedente y al momento, bueno, ustedes obviamente le van a hacer todo lo que sería dentro de la anamnesis, la aparición del dolor, la localización, la intensidad, etcétera. Y dentro del examen físico se encontró que tanto sus muñecas como todas sus metacarpofalángicas estaban hinchadas, dolorosas, que la afección era bilateral y simétrica, que la paciente tenía movimientos anormales, es decir, no podía hacer puño completamente con la mano, y en otras articulaciones no tenía ninguna otra alteración. Con todo esto, ¿qué síndrome plantearían ustedes? ¿Qué síndrome plantearían ustedes? Los escucho. ¿Me escuchan? Hay que participar. ¿Qué síndrome plantearían en esta paciente? Doctora, un síndrome edematoso por la hinchazón que tienen las muñecas. Tienen que estar seguros exactamente de dónde está esa inflamación, ¿ok? Edema significa líquido a nivel del tejido intersticial o se puede traducir a nivel del tejido celular subcutáneo, pero en este caso la inflamación está a nivel de las articulaciones y por ese motivo se plantea un síndrome inflamatorio poliarticular. Si ustedes plantean mal su resumen sindrómico, va a ser bien difícil que puedan plantear bien sus diagnósticos nosológicos y diferenciales. En este caso, las articulaciones que estaban hinchadas eran las metacarpofalángicas, las radiocarpianas, y con esto ya contamos, son 10 metacarpofalángicas, son 12 articulaciones, y con esto ya tenemos que es un síndrome inflamatorio poliarticular. Por el antecedente de la madre podemos plantear un diagnóstico etiológico autoinmune. Dentro del nosológico estaría la artritis reumatoide y dentro del diferencial cualquier otra enfermedad que sea capaz de producir un síndrome inflamatorio poliarticular crónico, como por ejemplo el lupus, la dermatomiositis, la osteoartritis y los síndromes de túnel carpiano. Obviamente, si bien es cierto, todos ellos pueden llegar a producir una inflamación poliarticular crónica, también van a tener elementos que lo diferencien, como por ejemplo, en el caso del lupus, la presencia de rash malar, aftas orales, nefropatía lúpica que no está presente en esta paciente. En el caso de una artritis psoriásica es más difícil porque generalmente su forma es oligoarticular. Debería haber un pitting unguial, una onicolisis. En el caso de la dermatomiositis debería haber además una debilidad muscular proximal que no tiene esta paciente.
Si ustedes establecen bien su resumen sindrómico, va a ser sencillo que ustedes establezcan su diagnóstico nosológico y diferencial y obviamente su plan de trabajo. Si ustedes parten de un mal resumen sindrómico, el plan de trabajo también va a estar mal. Entonces, todo es concatenado, ¿ok? Dentro del plan de trabajo le pediríamos una placa de manos, AP y oblicua comparativa. Dentro de los exámenes de laboratorio, valdría la pena en una paciente con poliartritis inflamatoria crónica pedirle factor reumatoide o anti-CCP o anticuerpo sana y reactantes de fase aguda, al igual que el hemograma completo, ya que es una paciente que al examen físico presentaba palidez. Bueno, vamos a ir a este caso. A ver, le voy a preguntar este caso. Esta es una mujer de, escuchen, es una mujer de 66 años, obesa, que consulta por dolor bilateral de rodillas, de inicio gradual durante muchos meses, que viene limitando sus actividades físicas de forma progresiva. Refiere que la semana pasada estuvo a punto de caer mientras bajaba una escalera y no recuerda ningún traumatismo previo en la rodilla, ni presenta rigidez matutina o dolor en otras articulaciones. Solamente es el dolor bilateral en rodilla. Ha iniciado tratamiento con paracetamol, la dosis de 500 miligramos, una vez por las mañanas sin mejoría. No tiene antecedentes de úlcera, no tiene antecedentes de hemorragia digestiva, y con todo ello, ¿ustedes qué harían con la paciente? Imagínense que la tienen al frente. ¿Qué le preguntarían? ¿Qué examinarían? Doctora, primero preguntaría la frecuencia del dolor, cada cuántos días aparece o si es continuo. Ok, ella refiere que es continuo y que lo tiene hace varios meses, aproximadamente un año. ¿Qué más? Doctora, también podríamos preguntar hacia dónde se irradia ese, si es que ese dolor se irradia hacia otras partes. El dolor no se irradia, solamente está fijo en ambas rodillas. ¿Qué más? Ahora también si este ha aparecido repentinamente o si ha ido, si tal vez ya le dolía un poco y como que apareció de manera progresiva, ¿no? Si fue una aparición brusca. No fue brusco, ha sido progresivo. Ha sido de aparición insidiosa, poco a poco, ¿no? También eleva la escala visual del 0 al 10, ¿cuánto le duele? Muy bien. Antes le dolía, al inicio le dolía 2 sobre 10 y ahora que viene ya le duele 7 sobre 10, 8 sobre 10. Doctora, también podemos preguntar si es que hay algún otro síntoma que acompañe ese tipo de dolor que presenta la paciente. Bueno, aparte de eso, bueno, sí, noto un poquito aumento de volumen a nivel de ambas rodillas. Tal vez si se atenúa o se agrava en alguna posición o en algún descanso. Creo que ahí dice que incrementa cuando sube o baja escaleras. Incrementa cuando hace actividad física, de tal manera que le está limitando ya para caminar. Y tiene sobre todo alteraciones cuando sube o baja escaleras, ¿no? Disminuye al reposo,
Antes disminuía con analgésicos como paracetamol, pero ahora no mejora, ¿no? También se le puede preguntar cómo es su dolor, si es tipo incón, tipo ardor. Ya es tipo incón. ¿Qué examinarían en ella? Doctora, no sé si en el caso clínico, no recuerdo, ¿nos dan el peso? No, solamente dicen que es obesa y obesa significa que tiene un índice de masa corporal de 30 o más, ¿no? ¿Qué examinarían? ¿Cómo le evaluarían? Quizás para mí lo primero sería evaluar el peso, ¿no? Porque tendría una presunción de que sería un dolor porque tiene mucho peso. Ok, ya se evaluó el peso y supongamos que mide unos 60 y pesa aproximadamente 90 kilos. ¿Qué más? ¿Qué más examinarían en la señora? Podría evaluar si presenta nodulaciones en la rodilla también, si es que, bueno, en su rodilla como manifiesta que tiene el dolor, si es que está hinchada, si tiene presenta hinchazón, si está de color rojo, si tiene eritema. Recuerden siempre un orden cuando hagan su examen físico, ¿ok? No todos los aparatos que ustedes van a revisar o sistemas tienen los cuatro procedimientos de examen físico como son inspección, palpación, percusión y auscultación. En el caso del locomotor es sencillo, solamente tenemos inspección y palpación. No solemos percutir, salvo algunas excepciones, y no solemos auscultar, salvo algunas excepciones. Entonces, por lo general, vamos a comenzar con la inspección de la articulación que duele, siempre de lo que duele o de lo que le molesta al paciente. Y recuerden que cuando se inspecciona, no se puede inspeccionar en una sola cara. Se tiene que inspeccionar por todas las caras, anterior, posterior, medial y lateral. La inspección debe ser activa y pasiva, o sea, tiene que ser con el paciente en movimiento y también con el paciente en reposo completo. Se tiene que palpar si es que existe aumento de temperatura o no, si es que existe líquido en la articulación o no. Supongamos que sí existe o que no existe, no lo sé. Se tienen que hacer maniobras y ustedes para eso tienen que saber hacer las maniobras. ¿Qué maniobras se hacen para descartar si hay inflamación o no en la articulación de la rodilla? ¿Lo saben? Eso tiene que quedar claro en este semestre. Examen articular. Se tienen que hacer maniobras para ver cómo están sus ligamentos, cómo están sus meniscos, ¿ok? Bueno, y con todo eso recién tienen que plantear un síndrome. Tienen que examinar la marcha, también es súper importante, examinar la marcha del paciente. Bueno, en este caso sí se encontró inflamación en las articulaciones, se planteó un síndrome inflamatorio. Si son dos articulaciones sería oligoarticular. El diagnóstico topográfico estaría a nivel de la articulación de la rodilla, bilateral. Cuando realizamos los movimientos había crujido el movimiento y se estableció que el probable diagnóstico etiológico sería una alteración en la forma de la articulación por daño del cartílago, o sea, un diagnóstico etiológico físico, y el diagnóstico nosológico sería una gonartrosis. Y dentro del diferencial, cualquier otra situación que pueda producir un síndrome inflamatorio oligoarticular a nivel de rodillas, como por ejemplo las meniscopatías, la gota, el quiste de Baker, etcétera. Entonces van a ver una serie de diagnósticos diferenciales que les puedan producir dolor de rodilla, pero ustedes tienen que quedarse con lo que
más se asemejen a la clínica del paciente o los que sean subsíndromes de ese síndrome inflamatorio oligoarticular que presenta. ¿Ok? Ahora vamos a presentar otro caso, que es un caso ya diferente. A ver, acá. Pam, 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 pam. Tienen que participar, si no, no vamos a terminar, ¿no? Ya. Este de acá se trata de un paciente que es traído por sus familiares a la sala de emergencia con un cuadro agudo, solo de 14 horas de evolución, que se caracteriza por un dolor intenso suprapúbico con deseos imperiosos de orinar, pero sin poder hacerlo. Al realizar el interrogatorio y el examen físico surge lo siguiente. Con solo observar al paciente, lo ven así y se observa inquieto y desesperado. Repito ya. Es un paciente de 64 años que es traído por sus familiares a la sala de guardia con un cuadro clínico de 14 horas de evolución que se caracteriza por un dolor intenso suprapúbico con deseos imperiosos de orinar, pero sin poder hacerlo. Al realizar el interrogatorio y el examen físico, surge lo siguiente. Con solo observar al paciente se evidencia inquietud y desesperación. Así se ve el paciente. ¿Qué le preguntarían ustedes? Si el dolor fue de un momento a otro, brusco, esa sería la primera pregunta. El dolor tiene desde que no puede orinar, más o menos 14 horas, ¿no? ¿Cómo es su dolor? Es un dolor tipo constrictivo. ¿Qué más le preguntaría? La irradiación, también la intensidad del dolor No se irradia el dolor, no se irradia. y la La intensidad. intensidad es muy intenso, ¿no? Casi de 8/10. ¿Ha tomado algún analgésico para el dolor que le haya... No ha tomado nada. Porque asocia básicamente el dolor a la dificultad que tiene para orinar, ¿no? ¿Qué más le preguntarían en su anamnesis en general? ¿Algún antecedente de algún tipo de enfermedad del tracto urinario? Muy bien. Vamos a ver si es que hay respuestas, ¿ya? Bueno, se le preguntó antecedentes. Dentro de los antecedentes, el paciente dice que padece de hipertensión arterial medicado desde hace 8 años con 5 miligramos de enalapril por día. Niega enfermedades respiratorias, neurológicas, digestivas, arritmias cardíacas, niega alergia a medicamentos, ingesta de alcohol y tabaco. Le preguntaron acerca de enfermedades urinarias y él comenta que desde hace aproximadamente un año siente demora al inicio de la micción. El chorro perdió fuerza y distancia con aumento del número de micciones por día, a veces con necesidad abrupta de tener que orinar y sensación de pesadez a nivel del periné. Nunca ha hecho ninguna consulta o examen urológico. Niega episodios de infecciones urinarias, cólicos renales o cuadro similar al que está teniendo en este momento. Eso fue respecto a los antecedentes que mencionó el paciente. Y bueno, su compañera lo había interrogado. Entonces, ahora, ¿qué examinarían ustedes? ¿Qué examinarían de este paciente?
En la palpación podría, bueno, primero en la inspección vería si es que presenta inflamación a nivel bueno, la región del perineo y si es que hay algún abultamiento, alguna tumoración, si es que presenta a nivel del perineo. Y en la palpación podría verificar a nivel de qué lugar se encuentra, si es que está en el flanco izquierdo, flanco derecho. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué examinarían en este paciente? También podría ser tacto rectal para ver si es que tiene inflamación de próstata, porque por la edad podría ser una prostatitis. Ok. ¿Qué más? Evaluar tal vez también sus riñones, doctora, con las maniobras puño-palpación, entre otras. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Doctora, y también se puede solicitar unos exámenes de laboratorio por si, o No, sea, no. ¿Me escuchan? Estoy con mi sí. micrófono abierto. No, porque estamos en orden. O sea, ustedes tienen que hacer este trabajo para que después puedan encaminar lo que van a hacer. ¿Ok? Tienen que primero hacer su historia clínica, hacer sus síntomas y signos. Estamos ahorita en signos. Cuando terminen síntomas y signos, plantear un resumen sindrómico. Cuando planteen un resumen sindrómico, plantear su diagnóstico nosológico y después plantear sus diferenciales. Pero tienen que hacerlo en orden. Porque si en algo falla, si por ejemplo falla su resumen sindrómico o falla sus diagnósticos supuestos, también van a fallar el plan. Entonces, sí se pueden pedir exámenes desde el laboratorio, pero cuando ya tengan todo un resumen sindrómico y diagnósticos probables para que encaminen su plan de trabajo. ¿Ok? ¿Algo más examinarían que se está escapando? ¿Alguien? ¿Algo más? Pasamos a ver qué examinar. Ya, voy a pasar ya. ¿Sí? Su presión arterial. Sus signos vitales siempre, ¿ok? Siempre. En general. Frecuencia respiratoria. En examen físico siempre signos vitales. Bueno, el paciente resulta que su piel está diaforética. Le examinaron su abdomen y había ruidos hidroaéreos presentes, aumentados. La vejiga estaba grande y se ve por una masa firme adyacente a la sínfisis pubiana que llega casi hasta la región umbilical. Y cuando lo percuten, esto produce matidez. A la palpación vesical le produce mucho dolor y aumenta su deseo de orinar, y esto es lo que nosotros llamamos globo vesical. Le tomaron sus signos vitales. Dentro de los signos vitales, su presión arterial estaba en 140/85, estaba taquicárdico por el mismo dolor que tenía. Bueno, su frecuencia estaba en 104, su frecuencia respiratoria estaba bien, su temperatura estaba en 36,6 y saturaba 98%. Lo acostaron y examinaron abdomen. Y este es el globo vesical visible, ¿no? Que se ve, que es mucho más fácil observar en un paciente delgado. A veces en pacientes obesos es sumamente complicado. Pero este era un paciente delgado que no estaba orinando y por lo tanto la vejiga tenía mucha orina. Y se veía simplemente a la inspección este globo vesical, que si ustedes lo palpaban le producía dolor y si ustedes lo percutían iban a encontrar matidez. A la auscultación, como ya se refirió, había aumento de ruidos hidroaéreos. Entonces, con todos estos síntomas y signos, ¿qué síndrome plantearía usted y puede sustentar su respuesta? Los escucho.
¿Están ahí, no? Tienen que participar para que terminemos. ¿Qué síndrome plantearían? Ya tienen síntomas y signos. ¿Qué síndrome plantearían ustedes? Podría ser un síndrome inflamatorio vesical porque lo presenta a nivel de la vejiga, principalmente. Ok. Otra opinión. Síndrome urinario obstructivo. Doctora, como refiere, ajá, eso iba a decir, como refiere, que no puede, orinar. Entonces, hay una obstrucción, no, más aún, eso se puede ver también con la percusión, ¿no? La matidez en esa zona. Entonces, Por puede haber una supuesto. De obstrucción acuerdo de a los repente síntomas y por signos que algo. tiene el paciente, es un síndrome obstructivo urinario, porque no puedo orinar y lo están comprobando con la presencia del lobo vesical, con la presencia de dolor cuando lo palpan, con la presencia de matidez a la percusión. Y dentro de sus diagnósticos, ¿qué diagnósticos nosológicos y diferenciales plantearían que se supone que deben ser subsíndromes de este síndrome obstructivo urinario? ¿Podría ser doctor una litiasis de pronto por la edad? ¿Una litiasis dónde? O sea, siempre traten de ser lo más específicos posible. ¿Dónde debería estar esa litiasis para que produzca un síndrome obstructivo urinario? Una litiasis uretral, porque en los varones es el conducto de donde podría presentarse principalmente. Y si no puede orinar, sería a nivel de la uretra. Ya, una litiasis a nivel de uretra. ¿Qué más? Otro diagnóstico que produzca un síndrome obstructivo urinario. Una hiperplasia de próstata. Muy bien, una hiperplasia de próstata. ¿Qué diferencia habría entre una hiperplasia de próstata y una litiasis uretral? ¿O son lo mismo? ¿O dan la misma clínica? Dolor. Características de ambas. ¿Qué es más frecuente que pueda tener este paciente? ¿Una hiperplasia prostática o una litiasis uretral? ¿Y por qué? Y si es dolor, porque la litiasis produce dolor, ¿cuál es la característica del dolor de la litiasis? ¿Y cuál es la característica clínica de una hiperplasia prostática? La medicina tiene mucho de sentido común, ¿ah? Doctora, en la litiasis renal podría verificar si es que en sus antecedentes presentó cálculos renales. Ya. Y clínicamente, ¿qué da una litiasis renal? ¿Las litiasis son uretrales o primero son renales y luego se trasladan a la uretra? ¿O son de nuevo en uretra? ¿Y qué clínica les da? Ustedes ya han rotado uro, ¿no? ¿O no rotan urología?
Doctora, ¿puede ser puntos uretrales de dolor presente? Ya. Puntos renoureterales positivos, ¿en qué caso? En litiasis. Va más con infección, ¿no? La maniobra de puño en percusión positiva, los puntos pilorenoureterales van más con pielonefritis, ¿cierto? O infecciones urinarias altas. ¿Y la litiasis qué causa? Hematuria. Causa hematuria, microhematuria. ¿Y clínicamente qué le causa al paciente? ¿Dolor, doctora? Dolor. ¿Qué tipo de dolor? ¿Cómo es el dolor en la litiasis renal? Es un dolor muy intenso. Es un dolor muy intenso. Es el famoso dolor tipo cólico Cólico. renal. Ajá. Ajá. ¿Y cómo es ese dolor tipo cólico renal? ¿Dónde empieza? ¿Dónde se irradia? Empieza en el abdomen, a nivel abdominal, y se va irradiando hacia los flancos. Generalmente se inicia en región lumbar y se irradia genitales. Esa es la irradiación que tiene un cólico renal. ¿Y este paciente tiene eso? No. No, entonces es más lejano, ¿verdad? ¿Y cuál sería la clínica de una hiperplasia de próstata que planteaba otra de sus compañeras? Generalmente la hiperplasia de próstata lo que suele producir es procesos de nituria. O sea, el paciente se levanta cada rato a orinar. Otra de las alteraciones que suele producir es alteración a nivel del chorro de la orina. El chorro de la orina ya no es tan fuerte, ¿no? Sino se vuelve un chorro más débil. Muchas veces se entrecorta la orina. Son clínicas diferentes. Ya, entonces hemos planteado una litiasis que aparentemente comenzó a nivel renal y se detiene en la uretra y se convierte en una litrasis uretral, una hiperplasia de próstata. ¿Qué otra cosa podría tener este paciente? Pues en otras palabras, ¿qué otra enfermedad les puede producir un síndrome obstructivo urinario en un paciente varón de casi 60 años? Una neoplasia. Recuerden siempre, muy bien, recuerden siempre decir el nombre completo, porque si decimos solo neoplasia, puede estar en la cabeza o puede estar en el pulmón. ¿Dónde estaría la De neoplasia para próstata. producir, por supuesto, un cáncer de próstata o una neoplasia de próstata? ¿Y qué tendría que tener clínicamente o cómo se presenta clínicamente una neoplasia de próstata? ¿Qué síntomas y signos es probable que podamos ver en un paciente con neoplasia de próstata? Cuando está como que en una etapa avanzada suele presentarse un dolor a nivel de la cintura más o menos.
y cuando no está en una etapa avanzada. Cuando está en una etapa avanzada puede tener metástasis y puede ser generalizado. Y puede producirles todo, ¿no? Si está en pulmón les puede producir disnea, dolor torácico, etc. Pero cuando no está muy avanzado, ¿podrá producir un cáncer de próstata, un síndrome obstructivo urinario? ¿Qué diferencia habría entre un paciente con un cáncer de próstata versus un paciente con hiperplasia benigna de próstata versus una litiasis uretral? De repente síntomas generales, ¿no? Pérdida de peso, mayor en un paciente con neoplasia, mayor palidez. Pero depende del estadio también del cáncer de próstata, ¿no? Pero igual el cáncer de próstata se comporta tal cual una hiperplasia prostática benigna. Inicialmente puede producir nicturia, disminución del volumen de orina, disminución del chorro, la cantidad de orina que pierde ya la pierde por poquito, o sea, hay definitivamente alteraciones en la eliminación de la orina. Ahora, de esos 3 diagnósticos que ustedes mismos han planteado, tienen que quedarse con uno. Y ese uno va a ser su diagnóstico nosológico. Y los otros 2 van a ser sus diagnósticos diferenciales. Y siempre tienen que sustentar sus respuestas. Plantean un síndrome obstructivo urinario, ¿por qué lo plantean? Si plantean una hiperplasia de próstata, ¿por qué la plantean? Si plantean una litiasis uretral, ¿por qué lo plantean? ¿Por qué sí y por qué no? Se supone que en el nosológico se tienen que quedar con el que cumpla mayor cantidad de criterios clínicos, tanto a nivel de síntomas y signos del paciente. Bueno, vamos a seguir. En el diagnóstico nosológico, entonces, sería ¿cuál diagnóstico plantearía usted y cuáles serían sus diferenciales? Y siempre sustentando respuestas. En el diagnóstico diferencial de este tipo de pacientes que tienen síndromes obstructivos urinarios, es obligatorio siempre hacer en pacientes que no puedan orinar y que tengan vejiga palpable y tener en cuenta que no haya habido alguna otra afección, como por ejemplo alguna enfermedad renal intrínseca, alguna enfermedad prerrenal o una obstrucción vesical oculta del orificio de salida o una uropatía obstructiva supravesical. Cuando ya puedan hacer exámenes en este paciente, se le debería realizar estudios, dentro de ellos los exámenes de orina, sedimento urinario, urocultivos, para ver si es que hay o no presencia de infección. Obviamente, previamente deben de haber examinado maniobra de puño percusión y puntos pielorrenureterales. El tacto rectal, que también señalaba una de sus compañeras, les va a ayudar a saber si es que hay o no hiperplasia prostática, inclusive sospecha o no de neoplasia. Obviamente la bioquímica, que incluye creatinina, urea, electrolitos séricos para ver si hay o no insuficiencia renal. Y finalmente estudios de ultrasonido. Y en este caso sería reno vésico prostático, ¿no? ¿Y cuál sería su manejo? ¿Qué harían con este paciente? Que ya lo tienen en emergencia. ¿Me escucharon? Hola, ¿me escuchan? Bueno, ustedes ya han planteado su diagnóstico nosológico y diferencial, y dentro del diferencial, lo que nos señalaba su compañera, que era la toma del tacto rectal, que es muy importante,
Y además de eso, cuando ya se pueda tomar análisis, deberíamos encaminarlos en ver la función renal en general, la creatinina, urea, el examen de orina, ver si hay hematías en la orina, cómo está su sedimento urinario, si es que hay sospecha de infección, de todas maneras hacerle un urocultivo y un ultrasonido. Finalmente, ¿cuál sería el manejo que harían con este paciente? ¿Qué es lo primero que harían con el paciente? Sería, doctora, como si se trata de una obstrucción, volver a, digamos, a eliminar la obstrucción, ¿no? Dependiendo por el caso que se haya visto. Si es Okay. neoplásico, de repente alguna cirugía si es necesario, por ejemplo. Sí, pero en el momento inmediato, ¿qué harían? Porque la cirugía se tiene que planear, ¿no? A futuro. En el momento inmediato, ¿qué harían? Si están en la guardia. Doctora, ¿sería evacuar primero la orina? Por supuesto. Evacuar la orina. ¿Y cómo evacúan la orina? ¿Puede ser por una sonda? Por supuesto. Por supuesto. Con una sonda. Bueno, esa colocación de sonda recibe el nombre de cateterismo vesical. Como todos los procedimientos tienen contraindicaciones y las contraindicaciones van a ser que hayan lesiones uretrales, que hayan traumatismos vesicales, que haya presencia de material purulento a nivel del meato uretral. Si esto sucede, no podrían llevar a cabo el procedimiento. Siempre que le hagan un procedimiento invasivo al paciente, siempre se tiene que firmar el consentimiento informado, porque todos los procedimientos pueden producir alguna complicación. Se le informa al paciente que se le va a colocar una sonda vesical, que se va a necesitar su colaboración, que si bien es cierto es una maniobra molestosa, va a servir para aliviar los síntomas que son básicamente la retención urinaria. Aquí tenemos una sonda Foley, las sondas Foley son de diferentes calibres. Generalmente estos procedimientos cuando hay cáncer de próstata es muy difícil colocar una sonda Foley y lo suele hacer el urólogo, pero por lo general en un paciente que no tiene un cáncer de próstata, lo puede hacer enfermería bien, ¿no? Se utiliza agua destilada para un balón, se insufla un balón para que no se salga la sonda de su lugar y se utiliza también lidocaína. Obviamente van a desinfectar el meato urinario y bueno, todas estas son indicaciones de cómo colocar la sonda vesical. Después de que evacúan la orina, se debe de medir el volumen urinario obtenido. El alivio del paciente va a ser inmediato solo con la evacuación de los primeros 300 mililitros. Obviamente esta orina se debe de mandar a estudiar para ver si es que hay alteraciones en su sedimento, como ya varios de ustedes dijeron, presencia de hematíes, que nos podría hacer sospechar también de procesos de litiasis. Y finalmente, lo que se busca cuando tienen un paciente enfrente, inicialmente es el alivio sintomático inmediato, y posteriormente ya hacerle otro tipo de estudios, inclusive si necesita alguna biopsia de próstata, dependiendo de los resultados que encontremos, pues podemos llegar a tomar el resto de indicaciones. Pero lo primero que ustedes tienen que hacer es recoger síntomas, signos, plantear un buen resumen sindrómico, plantear un buen diagnóstico nosológico, plantear diferenciales y con eso hacer su plan de trabajo. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó claro? Obviamente no es fácil de conseguir, ustedes recién están empezando y tienen la gran limitación de que no están en el campo clínico, en el hospital como tal. Pero bueno, pasando esta pandemia, suponemos nosotros que el próximo año van a estar. Mientras tanto, es lo que tienen que llegar a construir con las simulaciones que hagan y con todos los casos que vean. No es que vean síntomas y signos y inmediatamente hagan su plan de trabajo, inmediatamente digan qué le van a tomar y qué le van a hacer. Tienen que hacer ese trabajo de englobar síntomas, signos y con un conocimiento lógico, pero también teórico, llegar a establecer su resumen sindrómico, llegar a establecer sus diagnósticos nosológicos y diagnósticos diferenciales. ¿Ok?
¿Quedó claro? Sí, doctora. Es cuestión de que lo practiquen. Con cada caso que vayan haciendo, tienen que practicarlo. ¿Ok? Bueno, tienen estas clases ustedes colgadas, ¿verdad? ¿O no tienen las clases? Sí están colgadas en el team, doctora.